Bueno, ahí empezamos a grabar. Obviamente todo esto lo subimos a YouTube. Bien, bueno, ven ahí, ven tranquilos. Sí, Bien. Bueno, vamos a ver. La última unidad que nos toca es ver los tipos o los distintos tipos de controles que comúnmente se utilizan. Bien, que serían los proporcionales, proporcionales e integrales, y el PID, que sería proporcional, integral y derivativo. Bien. Yo cómo lo voy a explicar. Voy a explicar el concepto de cada uno, bien, proporcional, integral y derivativo, bien, y al final vamos a nombrar un poco de cómo funcionan las combinaciones, bien, pero ya entendiendo el concepto de cada uno individualmente, eh, les va a resultar más fácil o les va, digamos, por deducción lógica, van a poder llegar a entender cómo funcionan los tres y qué va a ir haciendo cada uno. Bien. Y por último, bien, para cerrar, vamos a ver cómo estos controles, estas cosas, iba a decir, estos controles, bien, cómo los, digamos, no es programamos. Bueno, sí sería programar, pero no están programados, sino cómo setear los valores de estos para que podamos utilizar este tipo de controles. Bien, en la teoría, bien, en la práctica va a haber alguna que otra diferencia de acuerdo al control que ustedes quieran comprar y usar, pero después no va a haber mucho más que eso. Bien, entonces tenemos el control proporcional. Bien, ven ahí, bien. Entonces, el control proporcional, bien, es una acción de control empleada en lazos de regulación automática. Bien, ¿qué es esto? Los lazos cerrados. Bien, entonces, la ecuación que lo gobierna es esta. Mt es igual a Kp de E de t. Bien, Kp es la sensibilidad proporcional o ganancia, bien, que va a tener el control. Lo que ustedes, si ustedes compran un control que es proporcional, bien, o proporcional integral o proporcional integral y derivativo, bien, ¿qué es lo que va a hacer? Ustedes van a configurar nada más la parte proporcional del mismo, bien, eso es lo que van a tocar. Todo lo otro interno pasa interno del sistema y no pueden modificar mucho, bien. Mt es la salida del control, bien, va a ser cuánto tiene que, no sé, activar el sensor, perdón, cuánto tiene que activar una resistencia eléctrica o una válvula o demás cosas. Bien. Entonces, la acción del control proporcional constituye una amplificación de ganancia ajustable. Bien. Entonces, la variable medida, disculpen, está el gato por ahí. Bueno, la variable medida se retrasa la entrada, bien, para formar una señal de error. Este tipo de acción de control no tiene en cuenta los tiempos que es eh, perdón, no tiene en cuenta el tiempo, por lo que es importante unirla con alguna parte de acción integral o derivativa. Bien, este tiempo a lo que se refiere, bien, va a ser entre el valor medido del sensor y la actuación del mismo. Bien, ese es el tiempo que tiene en cuenta. A ver, denme un segundo. Ahí volví. No sé qué quiere el gato. El gato quiere algo, pero no sé qué es. En algunos controles lo que se utiliza es la banda proporcional. eh, es la banda proporcional, que no es más que la modificación expresada en porcentaje de la variación de entrada. Bien. Requerida para producir un cambio del 100% de la salida. Bien. Entonces, el aumento de la ganancia proporcional en forma exagerada puede hacer que los polos de transferencia, esto no lo vimos bien, pero hay toda una parte matemática que se llaman los polos, bien, que lo que los polos producen, se los digo así, es zonas de inestabilidad en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi sistema, horno o no sé, algún movimiento mecánico que va oscilando o, o tiene vibración, por ejemplo, un control numérico, el sistema
Disculpen, esperen que voy a encerrar al gato. Y el gato encerrado acá. El gato. Ya está, encerré al gato. Al gato encerrado, como dicen ustedes. Bueno, entonces, lo que iba era en los polos, bien. Hay zonas en las máquinas que tienen polos y lo que produce es que la máquina entre en resonancia, por ende entre en un lugar que no está bueno para el funcionamiento de la máquina porque la puede destruir, ¿bien? A la máquina, se puede romper la máquina, entonces puede, no sé, estar vibrando y vibra en cierta frecuencia que puede romper los componentes del equipo, ¿bien? O algún componente del equipo. Bueno, Profe, ¿está grabando? sí, estoy grabando. Bueno, entonces, lo que tenemos en nuestro diagramita, bien, es la entrada de referencia, bien, este es nuestro set point o lo que nosotros le decimos. Por ejemplo, en el caso más común que estábamos utilizando es el tema de los hornos. Nosotros decimos, quiero llegar, no sé, a 400 grados, bien, entonces 400 grados, bien, entra en el tema del control, el control es proporcional, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el control? El control se va a disparar para llegar lo más rápido posible a los 400 grados, bien. Lo que va a pasar es que se va a pasar de los 400 grados y va a seguir subiendo la temperatura, capaz que llega a 450, 480 y después se apaga y empieza a bajar la temperatura hasta, bueno, hasta que llega un momento, un estadio en el cual se acerca mucho a 400 grados, pero el tema es, lo que va a estar pasando es esto. Yo le pongo desde 0 a 400 el set point y el sistema se va a pasar, o sea, va a llegar a 450 hasta llegar o 480 y dice, che, me pasé. ¿Por qué se pasa? Porque el tema de la parte de proporcional no tiene en cuenta eh, el tiempo de reacción de los sensores y el tiempo de reacción del sistema. Bien, por eso capaz que lo sobrecalienta en exceso y no está bueno eso, capaz que lo necesitamos. El control integral, bien, empieza a tener un poco más de cuenta estos errores, bien, que nosotros que estaba diciendo, o sea que trata de evitar que se pase la temperatura del horno cuando yo le digo, le aplico un cambio brusco, bien, le digo, estás a temperatura ambiente y anda a 400 grados, encendete y anda a 400 grados. Bien, el modo de control integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario, bien, provocado por perturbaciones exteriores y los cuales no pueden ser corregidos con el control proporcional. Bien, el control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. Bien, ahora les voy a decir cómo es esto. El error es integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un periodo determinado. Luego es multiplicado por una constante KI, que esta es KI, es la que ustedes, aparte sin querer, KI lo que es lo que van a ustedes ir tocando bien en su control. Posteriormente, la respuesta integral es adicionada al modo proporcional para formar el control PI, con el propósito de obtener una respuesta estable del sistema sin error estacionario. Bien, el modo integral presenta un desfase en respuesta esto no es interesante para nosotros ahora, de 90 grados, que sumado a los 180 de la retroalimentación negativa acerca el proceso va a tener un retraso de 270 grados. Bien. La ganancia total del lazo de control debe ser mayor a 1 y así inducir una atenuación de la salida del control para conducir el proceso de estabilidad del mismo. Bien, se caracteriza por el tiempo de acción integral en minutos
por repetición. En el tiempo que delante una señal es escalón, el elemento final de control repite el mismo movimiento correspondiente a la acción proporcional. Bien, entonces, el control integral se utiliza para obviar el inconveniente del offset. Bien, que es el offset sería entre la temperatura que nosotros le colocamos en el horno y la temperatura que tiene el horno actualmente. Bien, desviación permanente de la variable con respecto al punto de consigna de la banda proporcional. Bien, o sea, ese es el offset. Es la diferencia entre lo que nosotros queremos que tenga el horno menos la temperatura que tiene actualmente el horno. Entonces ese va a ser el offset. No puede reducir el máximo posible. Bien, entonces vamos a ver, la parte integral es KI, que esto es lo que ustedes van a multiplicar, y una integral. Lo que va a hacer la integral va a sumar en un periodo de tiempo. Bien, este periodo de tiempo puede ser muy pequeño, bien, de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, o puede ser de varios minutos, bien, dependiendo cómo esté configurado, bien, el tema de nuestro control. En algunos controles te permite calcular el tiempo, bien, y en otros controles, disculpen, en otros controles no, ya tiene un tiempo prefijado, te los va a marcar el fabricante y solo pueden modificar la variable KI, K sub I, bien, pero bueno, eso va a depender también de la calidad, del tipo de control y demás. T es la variable de integración, bien, este T va a ser el tema, digamos, cada dato medido que va a ingresar a nuestro sistema en el tiempo. Bueno, entonces, lo que vamos a ver acá es una gráfica, bien, la señal azul es nuestra respuesta escalón, bien, ¿qué quiere decir? Es nuestro offset. En el segundo 1, bien, esto estaba en una temperatura, imagínense que estaba en una temperatura, acá dice 0, pero bueno, es el estado estacionario. Estaba a temperatura ambiente y yo le coloco, bien, la temperatura del horno en, como les dije, 400 grados. Entonces pasa de estar desde apagado a 400 grados. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema va a tratar de subir lo más rápido que pueda, bien, con la temperatura, bien, va a iniciar las resistencias eléctricas y demás, para tratar de subir lo más rápido que pueda y acomodarse a la temperatura que yo le dije, de 400 grados. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a pasar la temperatura, se va a pasar por bastante, acá estamos llegando casi un 50% más, bien, o sea, capaz que está casi a 600 grados, bien, si es un horno que puede calentar muy rápido, vamos a decirlo. Entonces se va a pasar, después se va a tratar de enfriar y cosas. Entonces, esto es con un K2, bien, el KI2. ¿Qué quiere decir? Que esta KI la está multiplicando por 2. Cada incremento, cada valor que me va a estar dando acá, yo lo voy a estar multiplicando por 2 y me da una respuesta, digamos, bastante amplificada. O sea, me va a estar, por así decirlo, sobrecompensando. Bien, yo quiero moverme un centímetro y el sistema se va a mover 3-4 centímetros, bien, y después va a tratar de volver hasta llegar. Entonces va a tener una respuesta sinusoidal, bien, con el tiempo, porque va a tratar de... Ay, disculpen, el gato está como loco, no quiere que explique. Se va a pasar, bien, después va a bajar, se va a pasar por debajo, bien, de la variable que yo quiero, y después va a tratar de volver a compensar y en algún momento va a llegar. Ahora, yo puedo, este es multiplicado por 2, pero puedo poner un K, en un, bueno, este sería un PID, bien, y en un integral solo, bien, de 0,5, bien, porque este es un PID, el azul, así que no lo omitimos, y con un K de 0,5, bien, va a tratar de llegar, bien, o sea, nunca se va a pasar, pero la respuesta en el tiempo va a ser muy corta.
perdón, muy larga. Entonces, no se va a pasar, pero va a estar y va a llegar muy cerquita a la temperatura que uno quiere, pero nunca va a llegar a ser la temperatura, la señal de referencia. Siempre va a tener un poquitito. Pero bueno, si yo le pongo 400 grados y está en 398 grados Celsius, y la diferencia es mínima, es casi despreciable. 2 grados más, 2 grados menos, no va a importar en nuestro sistema. Podemos decir que ya llegó a los 400. Bien, hasta ahí todo bien. Sí, sí. Cada última compensás con tiempo, ¿no? Claro, o sea, si a vos no te interesa, eh, digamos, si vos, digamos, querés no pasarte nunca, bien, y llegar a esta situación que podrías romper algo, yo lo hablo de un horno, pero podría ser, no sé, una válvula que deja de pasar más caudal del que te debería pasar, entonces ahí podría causar un problema. Entonces, puedo hacer que mi sistema vaya muy despacito llegando a la temperatura que yo quiero. Va a depender mucho del sistema que nosotros queremos. Si queremos un horno y sabemos que en 400 grados va a estar 15 horas seguidas, no va a pasar nada. Ahora, si yo tengo un sistema que necesita ser muy rápido en su movimiento o en su dinámica, bien, un sistema con servomotores que tenga que mover aparatos rápidamente, robots, bien, válvulas o intercambio de químicos, bien, que capaz que la interacción que tiene que ser es en algunos milisegundos, segundos a minutos, no más de eso. Capaz que me conviene, digamos, estar por un valor de KI superior a 0,5 o pasarme un poquitito y después volver, o bien, eso va a depender mucho de el tipo de proceso que estemos haciendo. Bien, no todos los procesos son lo mismo, bien, y no todos los procesos van a tener las mismas ventajas o desventajas o beneficios que yo puedo tener para la parte de control. Bien, algunos van a ser más estrictos con respecto a los límites del proceso y otros van a ser más amplios. No va a pasar nada si yo me paso por mucho. Bien, la parte del control derivativo. Bien, la acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio de valor absoluto de error. Bien, si el error es constante, solamente actúan los modos proporcionales e integrales. Bien, el error es la desviación existente entre el punto medio, el punto de medida y el valor consigna o set point. Bien, el valor de medida es lo que yo tomo del sensor, bien, eso es lo que hablábamos hace un ratito, y la consigna es yo le digo al horno que esté en 400. Bien, yo quiero que esté en 400 grados. Bien. La función de acción derivativa es mantener el error al mínimo corrigiendo proporcionalmente con la misma velocidad que se produce. Bien, de esta manera evita que el error se incremente. Bien, se deriva con respecto al tiempo y se multiplica por una constante KD. Bien, este KD es el que van a poder ustedes modificar, obviamente yo se los voy aclarando. Luego se suman las señales anteriores, proporcional e integral. Bien, es importante adaptar la respuesta de control a los cambios en el sistema, ya que una mayor valor derivativo corresponde a un cambio más rápido y el control puede responder acorde. Bien, bueno, acá tenemos la función y todo. Entonces acá hay una explicación. El control derivativo se caracteriza por el tiempo de acción derivada en minutos de anticipo. Bien, o sea, esto va a mirar hacia el futuro, bien, en cuánto puede modificar mi proceso. La acción derivada es adecuada cuando hay retraso entre el movimiento de una válvula de control y su repercusión a la variable controlada. Bien, a lo que yo les venía diciendo, por ejemplo, en un horno yo puedo activar mi mechero o mis resistencias eléctricas, bien, pero para que suba, se empieza a notar esa subida de temperatura, bien, no es instantáneo, va a tardar un tiempito hasta que yo pueda detectar ese cambio, bien. Cuando el tiempo de acción derivada es grande, hay inestabilidad en el proceso. Cuando el tiempo de acción derivada es pequeño, la variable oscila demasiado con relación al punto de consigna. Puede ser poco utilizada debido a la sensibilidad al ruido que manifieste y a las complicaciones que ello conlleva.
Bien. El tiempo óptimo de acción deriva entre el derivativa es el que retorna la variable al punto de consigna con los mínimos, perdón, con las mínimas oscilaciones. Bien. Ejemplo. Corrige la posición de una válvula, elemento final de control, proporcionalmente a la velocidad del cambio de la variable controlada. Bien. La acción derivada puede ayudar a disminuir el rebasamiento de la variable durante el arranque del proceso. Bien, puede emplearse un sistema con tiempo de retrasos considerable, porque permite una respuesta rápida de la variable después de representar la perturbación del proceso. Bien, o sea, bueno, uno es el ejemplo que yo les había dado con el horno. El horno, dependiendo del tamaño del horno, va a cambiar bastante en cuánto tiempo se va a ver impactado los cambios que yo le aplico. Bien, otro proceso puede ser, por ejemplo, un control numérico o un brazo mecánico que tiene que moverse, o mezclar químicos, bien, entonces la mezcla de sustancias químicas, bien, no sé, yo tengo que agregarle al agua cierta cantidad de ácido o bases para que se estabilice mi sistema. Entonces, el tiempo que tarda el ácido o la base en mezclarse con el agua, bien, va a llevar un tiempo, bien, no va a ser instantáneo, porque va a tardar un tiempo en mezclarse y todo y homogeneizarse la solución. Entonces, ese tiempo lo podemos tener en cuenta para poder tomar, eh, tomar las precauciones necesarias para no pasarnos, porque ¿qué pasaría? Si yo me excedo, tengo que empezar a aplicar una función o algún protocolo para poder, no sé, si yo tengo que agregarle ácidos al agua, me puedo pasar, porque decir hasta que yo le voy tirando ácido, hasta que veo que llega a las acidez que necesito. Pero el tema es como el tiempo de reacción de toda esa sustancia lleva un tiempo. Yo tenía que haber parado como 5 minutos antes, ¿bien? Para que saber la cantidad que iba a necesitar, ¿bien? Entonces yo le tiré 5 minutos más de ácido y cuando se homogeneiza toda la solución me quedó recontra remil ácida y ya no me sirve, entonces tengo que empezar a tirar bases y entonces el sistema va a oscilar entre que es o es muy ácido o es muy básico, o es muy ácido o es muy básico. Bien. Eh, lo mismo podría pasar con un horno, o sea, el horno es como el ejemplo más común. Bien. Yo puedo hacer que suba la temperatura mucho y me paso y me va a pasar de temperatura y después tengo que esperar que se enfríe y cuando espero que se enfríe llega a la temperatura que yo necesito, se activa y se vuelve y empieza a oscilar terriblemente. O sea, yo le pongo 400 grados y va saltando entre 5 minutos, 450 y después otros 10 minutos más, 350 y así sucesivamente y no me va a servir. Bien. Entonces, es para evitar y disminuir la cantidad de oscilaciones en nuestro sistema. Bien. Entonces, lo que vamos a ver es la variable KD, lo que hace es, nos va a pasar un poco, pero va a tratar de amortiguar bien estos picos y estos excesos lo más rápido posible. No pasaba lo mismo con la parte integral, bien, estos picos van a ser más pronunciados. Acá trata de girar lo antes posible. Entonces, con un valor de KD de 0,5 se va a pasar bien un poco, más o menos un 25% más, por así decirlo, pero después lo va a tratar de corregir y ya en la segunda o tercera iteración, en la tercera iteración ya está muy próximo a lo que yo necesito. Bien. Entonces, Con nosotros la prensa sí, de cero, la brisa el vapor y más o menos tiene un promedio de 325 grados Fahrenheit. Trabajan más o menos bajo esa temperatura. sí, Lo abrís de cero el vapor y se va a 380 grados, se dispara y en razón de 15 minutos por ella lo tenés estabilizado. Lo que sí tenés que esperar es el calentamiento del molde, ¿no? Un rato más. claro, porque el molde, digamos, si estaba frío el molde, por así decirlo, a temperatura ambiente, te va a absorber un montón de calor, bien,
eh, hasta llegar a la temperatura que quieres. Pero el tema es que vos le vas a tirar más calor, 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 y te vas a pasar de la temperatura. Bien. Entonces, te pasas un poco, esperás que se enfríe, se vuelve a enfriar un poquito menos, bien, de lo que vos le habías dicho, capaz que... ¿Cuánto me dijiste? 380. 325. Tres- tres- El promedio más o menos 325 grados. 325, Fahrenheit. bueno, ponele, te pasas ahí a tus 380, bien, y después para abajo te vas a pasar a 290, capaz que llega después cuando baja y después vuelve a calentar un poquitito más hasta llegar a la temperatura A correcta, estabilizarse. ¿No? bien, a estabilizarse tu sistema, bien, pero sí, esa es la idea. En la parte, digamos, cuando uno tiene el PID, vos te vas a pasar, pero te vas a pasar un poquitito, bien, más o menos así, lo mismo, un 20-25%, y después, ya cuando baja, baja y se va a mantener estable. No, cuando pasa por de vuelta por el cero, se le dice esto, cuando pasa de vuelta Sí. por el set point, te vas a pasar un poquitito menos, bien, pero no va a ser tanto. Si vos le pusiste era 325, te va a quedar en 315, ponele, Sí. 320. Y después ya se estabiliza y te va a quedar a lo que vos querés. Bien. Entonces, lo que va a haber es, en el control proporcional yo puedo tener un control proporcional solo, bien, en nuestro sistema. Puedo tener un control proporcional e integral, bien. Siempre la parte proporcional yo la necesito, es indispensable. No puedo vivir sin la parte proporcional, bien. Porque la parte proporcional es lo que me va a efectuar el cambio, bien. Eso es importante que les quede en mente. Es lo que va a reaccionar al set point, bien, es lo que me va a permitir reaccionar a los parámetros que yo les propongo, 300 grados, 400 grados, 500 grados, depende de lo que sea. Bien, la parte integral lo que va a permitir es, igual acá abajo un poco más de explicación mejor, la parte integral me va a tratar de compensar estas fluctuaciones, bien, y la parte derivativa me va a ayudar a compensar mucho más estas fluctuaciones para evitar pasarme y todo, bien. Entonces, para estar lo más estable posible, yo quiero que mi sistema esté estable, bien. Entonces, bueno, significado de las constantes, acá hay un significado, bien. La constante Kp de proporcional se puede ajustar como valor de ganancia del controlador o el porcentaje de banda, perdón, el porcentaje de banda proporcional, bien. Ejemplo, cambia la posición de una válvula, bien, proporcionalmente a la desviación de la variable respecto al punto de consigna. Cuando dice punto de consigna es lo que yo le seteo, bien, a mi sistema. Yo quiero que esté, ustedes lo van a ver en los PID y te va a decir, bueno, ¿qué querés controlar? Temperatura, pH, humedad, depende de lo que ustedes quieran, a veces te permite elegir, bien, o compras un equipo especializado, que es lo que va a tomar la señal. Y eso es lo que ustedes le dicen. Yo quiero estar en esta temperatura. Bien. La señal P mueve la válvula siguiendo fielmente los cambios de temperaturas multiplicándolos por la ganancia. Bien. Entonces, después tenés la parte, la constante de integración. Bien. Indica la velocidad con la que se repite la acción proporcional. Bien. Va a ser esto de que se te va a pasar, te vas a quedar corto, se te va a pasar, te vas a quedar corto. ¿Qué tan rápido va a ser ese que te pasas y te quedas corto? Bien, esa es la parte integral. Y la parte derivativa hace presente la respuesta de la acción proporcional duplicándola, sin esperar a que el error se duplique. El valor el valor indicado por la constante de derivación en el lapso durante el cual se manifiesta la acción proporcional correspondiente a 2 veces el error y después desaparece. Bien. Ejemplo, muevo la válvula de una velocidad proporcional a la desviación respecto al punto de consigna. Bien. La señal y va sumando las áreas diferentes. Bueno, las áreas diferentes entre la variable y el punto de consigna, repitiendo la señal proporcional según el tiempo de acción derivada. Bien, o sea, básicamente yo voy a tener error en mi sistema. Bien, yo tengo, a ver,
tengo una temperatura, bien, 400, y capaz que le pido hacer otro salto, de 400 a 410. Entonces, el horno estaba en 400 y lo que quiero llegar es a 410. Ahí va a haber un error. Lo que va a tratar de hacer es compensar de vuelta ese error lo más rápido que pueda, bien, y tratar de seguirlo al mismo paso que va cambiando todo. Entonces, eso es lo que va a permitir hacer la parte de derivación. Me va a aplicar tantas veces la parte proporcional como sea necesario hasta llegar y no pasarme demasiado. Bien. Tanto la acción integral como la acción derivativa afectan a la ganancia dinámica del proceso. Bien. La acción integral sirve para reducir el error estacionario. Bien. Que existe siempre si la constante KI fuera nula. Bien. Ejemplo. Corrige la posición de la válvula proporcionalmente a la velocidad de cambio de la variable controlada. Bien, la señal D es la pendiente, bien, tangente. O sea, sería esta tangente. Bien, esta tangente va a ser, mientras más recto esté, más rápido va a ir el sistema. Bien, el tema es que nunca se puede llegar a algo totalmente recto porque va a requerir energía infinita. Bien, siempre va a ser menor a 90 grados esto. Entonces siempre va a ser la pendiente, puede ser más hacia abajo o más hacia arriba, pero nunca derechita esta recta. Bien, y físicamente es imposible. Existe siempre constante fuera nula. Por ejemplo, corrige la posición de la válvula proporcionalmente a la velocidad de cambio de la variable controlada. La señal D es la pendiente tangente por la curva descrita por la variable. Bien, entonces si esto va cambiando, si el azul, que es el set point, va cambiando en el tiempo, las demás, que son las del control, van también a ir cambiando en el tiempo, pero no las van a seguir perfectamente. Lo pueden seguir en la parte estacionaria, pero en las partes que suben o bajan, nunca van a estar a la par. Bien, no sé si me expliqué o se confundieron. No, sí, sí, se entiende. Ok. Igual van a tener para leerlo. Igual, bueno. Bueno, entonces, así es como funciona. Es medio confuso. Bien. No pretendo que lo entiendan de la primera, pues muy poca gente lo entiende a la primera. Bien. Cómo funcionan estas tres cosas. Ustedes lo van a ir viendo con la experiencia, van a ver cómo va reaccionando. Entonces, el ajuste manual, bien, pueden ajustar ustedes. A ver, este ajuste manual y todo esto demás que vamos a ver ahora es, ustedes tienen una máquina nueva, bien, y tienen que cambiarle el PID que tiene. Bien, tomamos como el PID que tienen que cambiar. Entonces, ustedes no saben cuáles son las variables de KI, KP, KI, KD de la máquina anterior porque no sé, lo perdieron, no lo saben. Entonces, ¿cómo hacen para controlar este equipo nuevo? Bien, bueno, tenemos dos formas. Uno es el ajuste manual, bien, y después hay otros métodos, bien, uno es el Ziegler-Nichols, bien, ese lo vamos a ver más en detalle, y después hay otros sistemas que son de autoajuste automático, bien, que van a hacer un par de cosas raras, pero bueno, no lo vamos a ver. Ustedes van a poner autoajustar, se va a ajustar el sistema solo. Básicamente en ese ajuste automático lo que va a hacer es ir probando el equipo, bien la maquinaria, a distintas reacciones en el tiempo, bien a distintos saltos de set point, y va a ver cómo reacciona el equipo a eso. Entonces, de acuerdo a cómo va reaccionando el equipo, se va a ir auto ajustando los valores de KI, KD y KP, perdón, sí, KP, KI, KD, está bien. Se van a ir autoajustando hasta que encuentran la variable o el punto más óptimo para poder funcionar la maquinaria. Bien, pero eso lo hace totalmente la maquinaria. Van a tener que dejar corriendo la máquina un par de horas hasta que funcione. Bien, ajuste manual. Si el sistema debe mantenerse online, bien, un método de ajuste consiste en establecer primero los valores de I y D a 0. Bien, o sea, ustedes van a tener KP, KD y KI, bien, KI y KD,
lo van a toquetear en la máquina y les van a poner 0. A continuación van a ir incrementando Kp, bien, o P, hasta la salida del lado, hasta que la salida del lazo oscile. ¿Qué quiere decir? Que quede oscilando completamente, constantemente y vaya saltando de un lugar a otro, pero hay una oscilación, o sea, sube, se pasa, se queda corto, se pasa, se queda corto, se pasa, se queda corto. Bien, entonces una vez que está en ese estado de oscilación, luego establezca P aproximadamente la mitad del valor figurado previamente. Bien, entonces si yo le pongo que Kp era 5, bueno, lo llevo a 2,5. Bien, después incremente la parte integral, bien, KI, hasta que el proceso se ajuste en el tiempo requerido. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si yo digo, no sé, mi horno, que se llegue hasta, no sé, quiero que caliente en 5 minutos en vez de 10 minutos, bueno, entonces voy a ir ajustando mi valor I hasta ajustarlo en ese, aproximadamente en los 5 minutos que yo quiero. Aunque subir mucho el valor de I puede causar inestabilidad. Bien, lo que puede causar esta inestabilidad es que vuelva a empezar a oscilar. Si yo me paso con los valores de KI, el sistema empieza a volver a oscilar. Bien, se vuelve a un estado oscilatorio. Finalmente, bien, para corregir eso, incrementamos D, si se necesita, hasta que el lazo sea lo suficientemente rápido para alcanzar la referencia tras una variación brusca de carga. ¿Qué quiere decir una brusca de carga? Es, si yo devuelvo a variar mi set point, bien, paso de 400, lo llevo a 500 grados, bien, que vuelva a tener una respuesta lo más rápida posible, bien, eso ustedes lo van a mirar, bien, si, ejemplo, quiero que llegue de 400 grados, perdón, de 0 a 400 grados tarda 5 minutos, que suba a 100 grados más me tendría que llevar un minuto más, por así decirlo, 40 segundos, bien, que es más o menos lo que tendría que estar tardando, bien, por así como un ejemplo. Ustedes lo van a definir. Ahora, si yo quiero que suba en esos 10 grados más, perdón, esos 100 grados más, lo suba en 20 minutos, bueno, eso se puede programar, bien, no hay drama, pero va a ser muy lento. Un lazo de PID muy rápido alcanza su set point, bien, su valor de referencia, de manera veloz. Un lazo de PID no tan rápido alcanza su set point de manera no tan veloz, bien, o sea, va a tardar más tiempo en hacer estos cambios que yo les voy proponiendo al PID. Algunos sistemas no son capaces de aceptar un disparo brusco, bien, un ejemplo es un horno, bien, no puede subir rápidamente de temperatura, pero un centro de mecanizado que tenga que mover un cabezal sí te permite hacer cambios bruscos. En estos casos se requiere otro lazo de control, otro lazo con un P menor a la mitad del P del sistema de control anterior. Bien, con respecto a esto, los que no permiten disparos bruscos del sistema. Por ejemplo, en el horno, capaz que hay que bajar más la variable proporcional. Bien, pero bueno, esos van a ir viendo ustedes en el día a día. Pero bueno, ustedes pueden empezar a toquetear así. Si tienen que hacer alguna máquina, bien, bueno, ponen todo en 0, bien, ponen su valor de I y de D en 0 y van jugando con la parte proporcional hasta que empiece a oscilar su sistema. Bien, puede ser un horno, puede ser un péndulo, puede ser una máquina, puede ser algo que se mueva o algo que emita una señal, o puede ser cualquier cosa. Bien, pero van a ver que va a empezar a oscilar. Bien, capaz que es una válvula o algo. Entonces va a empezar a oscilar. Una vez que empieza a oscilar, empiezan a tocar sus variables integrales. Y si llegan o se pasan, tienen que ajustar las variables derivativas hasta llegar a un punto de control que ustedes quieren. Bien. El otro método que se utiliza es el Ziegler-Nichols. Esto es, el ajuste manual es a ojímetro. No tienen que usar ninguna calculadora ni nada. Ustedes van tocando y jugando con la máquina hasta que ven que funciona como debería. Bien, que es lo más probable que les pase. Después el método Ziegler-Nichols, sí, ustedes van a necesitar una planilla de Excel o van a necesitar una calculadora, algo para empezar a hacer cuentas. Bien, y a cambiar algunas cosas del equipo para poder configurarlo.
Entonces, lo que ustedes van a tener es el control de PID, la parte proporcional, integral y derivativa, bien, el accionador y el sistema, bien. Este método de sincronización se adapta bien a sistemas que no son estables en lazo abierto y presentan un tiempo de retardo desde que reciben la señal de control hasta que comienzan a actuar, bien. Entonces, el siguiente figura muestra las modificaciones que hay que realizar al sistema de control en lazo cerrado para convertir en un sistema de lazo abierto que responda a una señal escalón, retirando el control de PID. Bien, lo que hacemos es de este a este, quitamos el PID, bien, y la acción de lo que tenía que mandar el PID, vamos mandando una señal con escalón. Esta señal con escalón lo pueden generar con un variador de frecuencia o con un generador de señales, pero dependiendo. Ya van a tener que tener equipo para poder hacer esto, pero la ventaja de este método es que los valores de KI, KD y KP, bien, van a ser mucho más precisos que el método manual, bien, porque el otro método manual está bien, es a ojímetro, pero si se pasan un poquitito, ahí ya pueden mandar lío, bien. Con este no, ya te va a decir los resultados los datos que vos tenés que poner, los cargas y ya te va a andar bien a la primera, bien. Después, entonces reemplazamos la salida del PID por una acción de escalón. Bien, esta acción de escalón lo van a generar con algún generador de frecuencia o señales. En la imagen siguiente, bien, van a poder ver lo que se representa. Bien, entonces es la potencia de entrada. La potencia de entrada de esta, bien, va a ser nuestro set point que nosotros le indicamos. Y después vamos a tener la temperatura. Entonces, la temperatura actual del horno viene en función del tiempo. Entonces, yo acá le estoy seteando un set point de 200 grados. Bien. Y vemos cómo va actuando la temperatura del horno. Bien. Con el control que tiene. Bien. Entonces, después lo que vamos a hacer es... Para calcular los parámetros se comienza a trazar una línea recta tangente a la señal de salida. O sea, esto lo tenemos que plotear de alguna forma. Bien, tenemos que poder visualizar de alguna forma o ir haciendo una tabla con Excel. Bien, vamos midiendo la temperatura que tiene y pasito a pasito y ya está. Ponen algún operario o alguien que vaya cargando cada tanta cantidad de segundos y va cargando el valor y ya después pueden dibujarlo y graficarlo. Bien. Bueno, no es tan difícil. T1, bien, corresponde al tiempo muerto. Bien, este tiempo muerto es el tiempo que tarda el sistema en comenzar a responder. Este intervalo se mide desde que la señal escalón sube hasta el punto de corte de la recta tangente con el valor inicial del sistema. En este caso es el valor de 25 grados. Bien, entonces cuando estaba en 25, bien, y empieza a cambiar, que era la temperatura ambiente que tenía, cuando vemos que el sistema empieza a subir, significa que el sistema detectó que hubo un cambio, bien, mediante el sensor y demás cosas. Y cuando vemos que empieza a haber cambio, ahí nos va a dar el T1, bien. El tiempo 2, bien, es el tiempo de subida. El tiempo 2 comenzará donde la línea tangente corta el valor inicial de 25 grados, o sea, inmediatamente después de donde termina T1, bien, a los 2 segundos, bien, y termina donde la línea tangente corta el valor final de salida, bien, 225 grados, bien, cuando nosotros nos pasamos de la temperatura, bien, o sea, donde cortamos el set point, en ese momento, bien, vemos que cuando marca 201 grados, bien, ahí va a ser nuestro T2. Bien. Entonces después, además de estos dos tiempos característicos, también hay que calcular la variación de la señal escalón, bien, de X y la variación de la respuesta del sistema de Y. En el caso de ejemplo que aparece en las imágenes, la variación de la señal escalón corresponde a un D5. O sea, va a ser 5 voltios de señal de control y la variación del sistema corresponde a 200 grados. Bien. Medidos por el sensor HT. Bien. Esto va a ser la señal de salida. Lo que va a medir es la señal de salida en este caso. A partir de estos valores se puede calcular la constante de sistema KO. Bien, entonces KO va a ser
dx, bien, por t2, este tiempo, sobre di por t1, por el tiempo de esto. Entonces vamos a obtener KO, bien. Entonces, a partir de la constante KO se puede calcular los parámetros del control de PID con acción solo proporcional, proporcional e integral, proporcional y derivativa, bien, o proporcional, integral y derivativa. Entonces, con este valor de KO, bien, vamos a tener KO y va a ser solo proporcional. Ahora, si yo multiplico por estos numeritos, que estos numeritos no cambian tan seguidos, bien, 0,9 de KO te va a dar el valor de KP que yo tengo que colocar, bien, 0,9 por KO, y DKI, bien, que es 0,27 por KO sobre el tiempo 1 de reacción, y ese te va a dar el KI. El proporcional derivativo, 1,6 por el valor de KO que te va a dar, y 0,6 por KO por el tiempo 1 que te va a dar, bien. Todo esto son cálculos, lo podemos hacer en un Excel, calculas el valor de KO y ya está. Bien. PID, bueno, te va a dar 1,2 del valor de KO obtenido, 0,6 del valor de KO sobre T1 obtenido, bien, y 0,6 de KO por T1. Y con esto vamos a obtener el proporcional, integral y derivativo, PID. Bien. Una vez que tenemos esto, bien, estos valores de KP, KI, KD, bueno, nos acercamos, después de hacer nuestra medición, nos acercamos al control, le cargamos estos valores, bien, si es un control proporcional o proporción integral o PD o un PID, le cargamos estos valores, estos parámetros, bien, tengan en cuenta que si ustedes tienen un sistema que es solo proporcional, tienen que cargar KO, no le pueden cargar el valor de KP del PID, porque ahí va a haber problemas, va a sobreexcitar el sistema y no va a valer lo que tiene que valer bien, no va a ser lo que tienen que hacer. Entonces, fíjense bien qué tipo de control tienen con esta tablita y tienen que cargar el valor de KP, KI, KD correspondiente. Bien. Entonces, una vez cargaste eso, pusiste en marcha la máquina, testeaste que si está todo bien, bien, si algo no te está dando, tenés que volver a repetir el sistema porque alguna medición le pifiaste, bien, o en alguna cuenta le pifiaste, pero si está todo bien, te tendría que andar a la primera, bien, perfectamente el sistema. Y después de eso no hay mucho más. Hay otros sistemas que ¿cómo se dice? Se autoconfiguran a sí mismos, que básicamente lo que hacen internamente es esto, bien, básicamente hacen internamente esto, que tiene un sistema que, bueno, permite calcular los distintos tiempos y demás cosas, y, y listo, no hay mucho más con respecto a esto, de la parte de control. Sí hay más, porque hay otros tipos de controles que se pueden utilizar, pero lo más común en el 98% de los casos de la industria se utilizan estos: proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo o PID. Bien. Bueno, hasta ahí sería. ¿Alguna duda? ¿Consulta?